esas catequesis de los 6 primeros años de su pontificado, que reunidas se denominan Teología del Cuerpo, un ciclo para comprender mejor desde la mirada de San Juan Pablo II y sobre la base de 2 preguntas, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Qué quiero? ¿Cómo puedo ser feliz? El itinerario del amor, de la sexualidad y de la vocación matrimonial. Para ello convocamos como cada semana a nuestro querido amigo el padre Elías Daff. ¿Estás por allí, padre? ¿Cómo estás? Bienvenido. Una semana más. Pedro, ¿cómo estás? Sí, acá estamos. Buenas tardes. Muchas gracias de vuelta por la invitación. Muchas gracias. Nos estuvieron preguntando durante la semana, querido padre Elías, sobre retiros para matrimonios y para jóvenes. Así que si tenés ese dato, al final podemos dar alguna dirección o algún sitio para poder ingresar, porque la gente está más que interesada en esto de ahondar en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y cómo lo podemos bajar a la vida cotidiana de los ya matrimonios y de los jóvenes que tienen esta búsqueda y hambre de Dios, de este banquete que es Mm. absolutamente para todos. Hoy vamos a hablar, querido padre, del celibato. Y después te pregunto si el celibato San Juan Pablo II se refiere solo a los consagrados y consagradas o también se puede hablar de un celibato matrimonial. Contanos primero qué es. Bueno, buenísimo. Mira, me pareció muy providencial la conversación que tenías recién con las dos consagradas, porque en realidad acá Juan Pablo II en concreto habla de la vocación, en realidad él lo llama, tomándolo del Evangelio, tomándolo de Jesús, Ujú. de aquellos que son vírgenes por el reino de los cielos, ¿no? En un diálogo de Jesús en el Evangelio, él justamente tiene esta expresión. Él dice, hay algunas traducciones distintas, pero él dice, hay algunos que no se casan porque quedaron impotentes desde el seno de su madre, pero hay algunos que no se casan a causa del reino de los cielos, ¿no? Mm. Eh, y cuando habla de esa categoría, por llamarla de algún modo, está hablando de aquellos que eligen no casarse a causa del reino de los cielos, es decir, por una motivación especial, no porque no me quedó otra opción, ¿no? Obviamente la vocación célibe nunca puede ser elegida por descarte, porque ninguno de nosotros para Dios somos descarte, sino que para cada uno de nosotros Dios sueña una historia de amor, pero eh, en concreto en este caso estamos hablando de aquellos que eligieron no casarse a causa del reino de los cielos, varones o mujeres. Por eso te decía recién, como Mm. tan providencial, esta conversación que tenías recién, porque, mira, ¿sabes qué me hacía acordar recién cuando sobre el final de la entrevista hablaban de la búsqueda y del deseo de una vida más grande y de esa ansia de la que hablabas? Me hacía acordar a una canción de YouTube, la banda irlandesa. Y a mí, viste, me gusta mucho hacer referencia a canciones populares o a películas que a lo mejor no tienen nada que ver, aparentemente, con la fe, pero porque hay algo que dijo Juan Pablo II, que ya en alguna charla lo hemos comentado, pero lo repito por las dudas. Juan Pablo II, cuando escribe una carta a los artistas en el 94, él dice, cualquier artista, si es auténtico con su experiencia, es decir, es auténtico con su humanidad, bueno, después esa obra de arte se va a convertir en una verdadera peregrinación hacia Dios. Porque claro, si somos auténticos con nuestra humanidad, vamos a encontrar los rastros de Dios en nuestro corazón. Entonces, si el artista es auténtico con eso, así sea el guionista de una película de Disney o, en este caso, la banda YouTube, realmente va a reflejar algo de Dios. Bueno, hay una canción, no sé, debe ser de los 80, medio vieja, eh, que se llama I Still Haven't Found What I'm Looking For. Todavía no encontré lo que estoy buscando. Y entonces ahí el cantante dice, eh, corrí, caminé, gateé, atravesé las paredes de las ciudades, es decir, busqué, en el fondo está diciendo eso, ¿no? Busqué por todos lados y todavía no encuentro lo que estoy buscando. Hay un diálogo de Jesús que es clave al inicio del Evangelio de Juan, que es la primera vez que habla a la humanidad en el Evangelio de Juan. Los discípulos lo seguían por el camino, él se da vuelta, Jesús, y les pregunta, ¿qué están buscando? ¿No? Esta condición humana
que es tan auténtica, que es nuestra condición de búsqueda, que no podemos dejar acallar por las anestesias que nos rodean en este mundo. Necesitamos buscar, ¿no? Y eso es lo que expresa esta canción. Pero después dice algo más, casi como que el cantante Bono le empieza a hablar al mismo Jesús, porque le dice, eh, rompiste las cadenas, cargaste con la cruz de mi vergüenza y sabés que lo creo, sabés que creo que eso es verdad. Pero después repite, igualmente todavía no encontré lo que estoy buscando. Una de las consagradas con las que hablabas recién decía algo así como, bueno, por más que haya encontrado a Dios, eso no significa que ahora de repente, ay, todo se me volvió camino, un camino de rosas, ¿no? Que a veces tenemos esa falsa idea de la fe. Pero si yo encontré a Dios, entonces ahora toda mi vida medio mágicamente se tendría que haber vuelto más fácil y más clara. No, aunque el Señor cargó con la cruz de mi vergüenza, como decía esa canción de YouTube, igual sigo en búsqueda. Y eso no significa que entonces ahora no crea en Jesús, sino que creo con más intensidad en Jesús, porque lo que estoy buscando en definitiva es la fiesta eterna del cielo. Si el Señor cargó con la cruz de nuestra vergüenza, es para a cambio regalarnos el cielo. Y acá es en donde aparecen aquellos que no se que no se casan a causa del reino de los cielos, como dice el Señor en el Evangelio. Es decir, todos estamos creados para una vocación de amor. El catecismo en esto es muy claro. Cuando empieza hablando de las vocaciones, mucho antes de hablar de las vocaciones específicas, el matrimonio, la vida consagrada, antes de eso habla de la vocación al amor. Todos estamos creados para el amor y todos estamos creados para una relación esponsal. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de nosotros, la mayoría de ustedes estarán creados para el matrimonio, para la vida matrimonial y para la vida familiar, pero no tenemos que olvidarnos nunca que el matrimonio humano es signo de un matrimonio mucho mayor que es el matrimonio divino, la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa. Y esto no es que lo inventó Juan Pablo II, esto lo dice las Escrituras por todos lados. Si tenemos estos lentes de la teología, de la teología del cuerpo puestos, vamos a descubrir este mensaje en todas las Escrituras. Toda la Biblia es una gran historia esponsal de un Dios esposo que se la pasa buscando a su esposa, la iglesia. Pero todo esto queda como definido muy claramente en dos versículos, que Juan Pablo II dice son la suma de todas las Escrituras, algo así como el resumen de todas las Escrituras, que son Efesios 5, 31, 32. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Entonces, la historia del amor humano nos cuenta una historia mucho mayor, la del amor divino. Entonces, ¿qué es lo que los célibes elegimos? Los célibes decimos, con nuestra vocación, con nuestra vida, el matrimonio humano es muy bueno, no es despreciable. No es que elijo ser sacerdote porque desprecio el matrimonio. No, es muy bueno. Pero me está apuntando a una historia mucho más grande, que es la fiesta esponsal definitiva, la fiesta de bodas del Cordero. En definitiva, el mismo cielo. Entonces, es como que los consagrados somos un poco ansiosos, ¿no? O sea, quiero adelantar esa fiesta en el aquí y ahora. Entonces, esa es la búsqueda y eso es lo que ansío vivir ya en la tierra, un poquitito adelantado, como si fuera el tráiler de una película, ansío vivir esa fiesta de bodas del Cordero. Preguntarte, querido padre Elías, de forma bien cercana y con total confianza, ¿cómo vivís vos el celibato, ¿no? Porque creo que, como lo hacíamos con la hermana Carolina y la hermana Eli, creo que se entiende mejor las teorías con historias bien concretas, ¿no?
Y Mm, seguramente habrás escuchado mucho sobre lo que la gente propiamente piensa sobre el celibato, algunos, y si no se pueden contener, y mejor que se mm, casen, sería mm, mejor, dónde ponen la libido, ¿no? ¿Cómo la mm, canalizan? ¿Dónde ponen el amor? Si nosotros los casados ponemos en nuestros matrimonios o nuestros hijos, ¿dónde va tanto de ese amor, ¿no? O ese deseo mm. de amor, ¿no? ¿Nos contás un poquito sobre la base de estas inquietudes y habrá muchísimas más que la gente puede traer? ¿Cómo vivís vos el celibato? Buenísimo, sí, clarísimo y te agradezco la pregunta, porque es verdad lo que decís y mucho más también, pero también es verdad que no podemos caer en una especie, pero esto no solamente para los célibes, para cualquiera, ¿eh? No podemos caer en una Sí. especie de reductivismo psicológico de la sexualidad. ¿Qué quiero decir Claro. con esto? No estoy despreciando la psicología, ¿no? Gloria a Dios por en todo esto lo que la psicología puede ayudar. Pero nuestra sexualidad es mucho más que esa libido, como decía Freud, ese impulso sexual. ¿Por qué es mucho más? Nos lo dijo el mismo Dios, ¿no? Nos lo cuentan las escrituras. A su imagen los creó, dice el Génesis, varón y mujer los creó. Es decir, nuestra creación como varones, como mujeres, en nuestra sexualidad, dice algo de Dios. Yo me acuerdo en el seminario, eh, esta era una gran pregunta, ¿no? Encima te imaginas en el seminario que vivís en un ambiente en donde todos son varones, digo, cuando salís a la facultad, Mm. obvio que cambia el ambiente, o cuando vas a la parroquia, pero lo cotidiano, todos son varones y encima de 20 años o por ahí, en un grupo más o menos grande. Entonces, obvio que todas estas cuestiones empiezan a surgir y me acuerdo siempre, tuvimos un encuentro de seminaristas, en ese momento de la provincia de Buenos Aires, y habían invitado a un psicólogo a hablar de estos temas, porque eh, en el fondo la creencia es, o lo mismo que piensa el mundo, ¿no? Que a veces entramos al seminario con esas ideas, o tengo que Mm. hacer, o tengo que reprimir, ¿no? Como innegablemente, o tengo que buscar en dónde canalizar. Y muchas veces buscar ese dónde canalizar termina siendo en situaciones que nos lastiman más todavía. Bueno, entonces habían invitado a un psicólogo. Este psicólogo, el Señor lo bendiga, pero dijo algo que creo que no hizo bien, que no ayudó, porque él dijo, bueno, básicamente ustedes la única herramienta que tienen es una especie de mecanismo de defensa que es sublimar. O sea, todos esos impulsos sexuales, llevarlos como casi negándolos, llevarlos a otro lado. Entonces, salir a correr, hacer deporte, leer, estudiar, no sé, lo que fuera. Tenés que toda esa energía sexual canalizarla en algo. Y, a ver, yo cuando hacemos retiros con jóvenes siempre les digo lo mismo. Eso como técnica para un momento específico si tenés tus deseos afectivos desordenados, te puede ayudar. Pero como filosofía de vida para siempre, no. Porque en el fondo Mm. termina siendo represivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en realidad, descubrir el verdadero sentido de mi afectividad y de mi sexualidad, que es esta historia de amor que te contaba con Efesios 5, 31, 32. Es Mm. descubrir que mis deseos sexuales y afectivos son buenos, porque son puestos por Dios en nuestro corazón. Esto es el punto de partida, y eso me llevó mucho tiempo de oración y de conversión, sobre todo cuando empecé a descubrir todas estas catequesis de la teología del cuerpo. Hay algo ahí que es muy bueno, porque a su imagen los creó, varón y mujer los creó, y Dios vio todo lo que había creado y vio que era muy bueno. Entonces, eso incluye nuestra sexualidad, pero descubrir que hay un sentido místico. Y esto es para todos, no solamente para los sacerdotes y para las monjas. Ah, claro, vos estás diciendo esto porque sos cura. No, esto es para todos. Porque si no descubrimos el sentido místico de nuestra afectividad, es decir, que en última instancia lo que anhelamos es la intimidad con el amor eterno, inclusive los matrimonios se pueden convertir en un infierno. Porque esto lo decía Lewis y sé que también alguna vez lo hemos charlado,
en un librito que se llama Los Cuatro Amores. Él decía, si yo, suponete que estoy casado, entonces le exijo a mi esposa que satisfaga todos mis deseos de amor infinito, entonces mi esposa, que es finita como yo, va a sentir una carga enorme sobre sus hombros porque nunca va a poder satisfacerme. Y que un matrimonio descubra que nunca pueden satisfacerse mutuamente es lo mejor que pueden hacer. Y si descubren eso, no están cerca del divorcio, sino todo lo contrario, están cerca de unirse en una intimidad mucho mayor, porque descubrieron que el único que puede satisfacerlos verdaderamente en su cuerpo es el mismo Dios. Entonces, necesitamos tiempo para profundizar mucho más, ¿no? Hoy el mundo enseguida tiende como frente a los deseos sexuales y afectivos, enseguida tiende como a poner etiquetas y a pretender resolver todo de forma muy inmediata, pero eso nos deja todavía más hastiados que antes. Hoy vivimos en una sociedad afectivamente y sexualmente hastiada, asqueada, ¿no? En donde todo está permitido y sin embargo estamos cada vez más vacíos, cada vez con el mayor sinsentido. Bueno, creo que la respuesta es porque a ese problema es porque hemos sacado a Dios y a toda esta dimensión mística, esponsal, eh, fecunda con Dios como esposo de la iglesia. Y eso es lo que necesitamos recuperar para sanar todo esto. Sí. Preguntas, dice, ¿el celibato es lo mismo que castidad? Pregunta Norma. Después hay otro oyente que dice que bueno que sean célibes porque se ahorran un montón de problemas. Y por ahí esto daría para aclarar algunas otras cosas, Sí, no. porque de nuevo, qué bueno que dijiste, Padre Elías, que esto no se circunscribe solamente a la sexualidad. Ser célibe es mucho más amplio, ¿eh? Como pasó con el tema cuando hablamos, ¿te acordás del Eros? De lo Ujú. erótico, del cantar de los cantares, que lo asocia mucha gente, a lo pornográfico en desvirtuar este concepto tan puro que Dios nos regala, ¿no? De buscar lo bueno, lo noble y lo bello, eso es el eros. Y aquí con el tema del celibato, y cuando hablamos de celibato sacerdotal, no ir directamente o solamente a esa dimensión sexual, sino es ese vínculo esponsal que se traslada también a todo lo comunitario, ¿no? Porque un Ujú. sacerdote está inserto dentro de una comunidad. Alguien por aquí también pregunta si el celibato se liga a la soledad muchas veces que sienten Ujú. muchos sacerdotes, si está mal vivido el celibato. Esto quiero Mm, interpretar de la pregunta, ¿no? Cuando claro. los sacerdotes sienten soledad o una soledad mala, ¿no? Porque cada uno puede llegar a sentir una soledad que es benéfica, el estar solo, Ujú. retirado, sean sacerdotes o no, cuando una soledad mala, si está ligado a una algo desvirtuado del celibato. Esto es lo que va llegando, Padre Elías, no sé, lo que tengas ganas de contestar. Totalmente. Mira, me parecieron muy buenos todos los comentarios y preguntas, porque, eh, a ver, es verdad que yo puedo vivir mal mi celibato. Acá hago una distinción en una de las preguntas. Una cosa es el celibato y otra cosa es la castidad. Ahora, en un ratito trato de resumir muy breve el tema castidad, pero el celibato sí es propio de los consagrados varones o mujeres. Es decir, una monja, una consagrada, un sacerdote, un monje. Eh, porque tiene tintes distintos al de la castidad. Pero bueno, es verdad que yo puedo vivir mal mi celibato, y es verdad que puedo vivir mi celibato desde la represión, pero la palabra clave acá es intimidad. Lo que todos anhelamos es la intimidad con el amor, el reconocerme amado, el saberme visto, mirado en mi existencia, en mis anhelos, en mis dolores, saber que alguien me afirma en mi identidad. Y cuando vamos creciendo en intimidad con el Señor, que en el fondo es la intimidad que todos anhelamos, la intimidad con el amor con mayúsculas, todas esas dimensiones se van como reordenando, acomodando en nosotros, vamos encontrando respuestas, vamos, si hace falta, empezando un proceso de sanación, etc. Entonces, si yo no vivo
mi matrimonio o mi vocación célibe en esa clave de intimidad, entonces ahí la afectividad es como que se me rompe, ¿no? Eh, entonces, por un lado eso, ¿no? Puedo vivir muy mal mi celibato como puedo vivir muy mal mi matrimonio, aún estando casado, con hijos, todo. Eh, y por el otro, ¿cuál es como la diferencia, brevemente, con el tema de la castidad? Castos, todos estamos llamados a ser castos. Y acá es en donde a lo mejor son estas palabras que nos empiezan a hacer un poco de ruido, porque muchas veces asociamos mucho la castidad, como decía recién, a una especie de represión. Juan Pablo II la asocia a la virtud de la caridad. ¿Por qué? Porque en el fondo la castidad es querer amar con nuestros límites humanos como nos ama Dios. El matrimonio es muy claro, en esto es más evidente quizás que la vocación célibe. Eh, ¿Qué es lo que se prometen dos personas el día que se casan? Si vemos la lista de preguntas, que es muy cortita, son 3 o 4, que le hace el sacerdote o el diácono al matrimonio cuando se casan, les pregunta, ¿prometen amarse libremente? Si nos comprometemos. ¿Se comprometen a amarse libremente? Sí, nos comprometemos. ¿Comprometen a amarse durante toda la vida, en la salud, en la enfermedad, en la fidelidad? Sí, nos comprometemos. O sea, prometen un amor libre, un amor fiel. Prometen colaborar en la obra creadora de Dios, en la comunicación de la nueva vida. Sí, nos comprometemos. Es decir, se comprometen a un amor fecundo. ¿Y cuál es el amor que tiene por excelencia todas estas características? Que por excelencia es un amor libre, es un amor total, es un amor fiel, es un amor fecundo. El amor de Cristo. Cristo nos dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Cristo nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es fiel. Yo vine para darles vida y vida en abundancia, es fecundo. Es decir, el amor de Cristo es por excelencia, es amor libre, total, fiel y fecundo. Y eso lo dejó claramente evidenciado en la Semana Santa. Entonces, esa es la castidad. Es, mira, la verdad que con todos mis límites y con mis caídas y me vuelvo a levantar y todo, elijo amarte a vos, mi esposa, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ese amor lo podemos vivir todos, cada uno según su estado de vida. Aún siendo solteros, podemos vivir un amor casto, en donde no es Sí. una cuestión represiva, sino que es una llamada a entregarme por los demás, por mi familia, por mis hermanos, por la comunidad de la parroquia, por mis amigos, etc. Y eso nos va educando en, bueno, cómo voy a amar a mi novia cuando me ponga de novio. Y, y eso me va educando en cómo voy a amar a mi esposa cuando me case. Y eso me va educando en cómo amar a mis hijos. Entonces, es que la castidad, lejos de ser esa negación del amor, es vivir el amor en toda su potencialidad, que es la fuerza del amor divino. Por eso es que todos estamos llamados a amar de esa manera. Sí, mira, siempre pienso y rezo también, por lo menos hablando de los sacerdotes, que es mi experiencia más inmediata, obviamente, pero Sí, tu gremio. digo, todo de lo que estábamos hablando se puede aplicar perfectamente a la vocación consagrada femenina, pero ¿cuál creo que es una de las razones de la crisis vocacional sacerdotal? Mm, Es porque nos cuesta reconocernos hijos, porque nos mm, cuesta, a los sacerdotes digo, sabernos hijos amados, porque el amor se tiene que ir construyendo en la vocación consagrada de la misma forma que en la familia. En la familia, o quien tiene la vocación matrimonial, si por su experiencia, cuando fue más chico, tuvo malas experiencias, a lo mejor no fue bien recibido en su familia, a lo mejor tuvo una infancia difícil, si nos cuesta sabernos hijos receptores del amor, nos cuesta muchísimo más la entrega. Si no me sé hijo, difícilmente me pueda reconocer esposo y mucho más difícil todavía padre. No es que no se pueda y la redención siempre puede entrar y Cristo siempre escribe sobre renglones torcidos, pero
a los sacerdotes nos pasa lo mismo. Nos olvidamos muy fácilmente que somos hijos. Y a veces por las demandas, por las actividades, pero a veces también porque nos falta la intimidad con el Señor. Entonces, si yo no me sé hijo, amado, elegido, ¿cómo voy a ser esposo? Y ahí es en donde la vida en parroquia o en un movimiento o en lo que fuera se convierte en una actividad de agenda, ¿no? Entonces yo no soy tanto esposo, sino que trabajo de sacerdote de 9 de la mañana a 6 de la tarde o el horario que fuera. eh, y entonces ahí la fecundidad se hace todavía mucho más difícil, eh, pero realmente que este primer escalón porque también así lo viví yo y también lo he charlado con muchos otros sacerdotes que también fueron haciendo como este caminito, este proceso de reconocernos hijos amados. Eso transformó radicalmente nuestra vocación como esposos, o sea, nuestra responsabilidad. Y ahí es fundamental la relación con María para el sacerdote, porque ella es la esposa de Dios y nosotros estamos actuando en la persona de Cristo, esposo. Entonces, toda nuestra afectividad en la relación con María es fundamental. Y cuando eso se da como mucho más naturalmente el ser padres, ¿no? Por algo los sacerdotes nos dicen padres. Cuando vivimos esa relación esponsal, la fecundidad casi que sale sola, digamos. Bueno, sale sola, sale por fruto del Espíritu Santo, ¿no? Pero creo que eso, el primer escalón para todos, independientemente de nuestra vocación, es sabernos hijos amados. Mm. Ay, qué interesante, querido padre Elías. Y la pregunta que te hacía al inicio, hay mucha gente interesada por encuentros, por retiros, para jóvenes, para matrimonios. ¿Hay algún dato que nos puedas regalar en esta tarde? Mira, gracias a Dios cada vez hay más. Ahí te agradezco que pusieron el Instagram mío, que es Elías Duff, con D de dedo y doble F, porque Bien, es mucho más fácil concentrar ahí y publicar todo ahí. Pero bien. más específico, para matrimonios, Proyecto Amor Conyugal. Busquen sobre todo en Google, proyectoamorconyugal.es, porque empezó en España, pero ya está en Argentina. Y ahí, ese es solo para matrimonios. Para adultos, Amor Seguro, que es la primera vez que lo vamos a hacer en Argentina. Y para jóvenes, Etos, adolescentes y jóvenes Etos, que es con TH. Buenísimo. Esos dos, Ujú. Amor Seguro y Etos, los encuentran en Instagram.